¿Cuál? ¿Cuál? A ver, El de la clase pasada. la clase pasada. Bueno, gracias por el dato. Voy a revisar. A ver qué pasó con eso. Puede ser que no se haya terminado de cargar, entonces, como el YouTube te da el link antes de que se cargue, puede ser que no se terminó de cargar. Bien, lo voy a revisar y lo voy a corregir. Gracias por el dato. Bueno, a ver. Bien, entonces, la clase pasada habíamos visto todo el proceso en cuanto al cálculo de la cantidad de energía que hace falta para transformar, no solamente el masa-calor específico delta T para transformar temperaturas, o sea, transformar un sistema variándole la temperatura, sino transformando el estado. Habíamos visto un coeficiente que se llama calor latente de fusión, que tomándolo en este caso con los criterios que venimos manejando, tomándolo como positivo, nos permitía calcular la cantidad de energía necesaria para fundir el 100% del hielo en ese caso. Si lo tomamos negativo, sería la cantidad necesaria de energía que hay que sacarle a esa cantidad de masa de agua a 0 grados para que se congele, siempre con los criterios de signo que habíamos determinado. Lo mismo con el calor latente de vaporización. Si lo tomamos positivo, masa por calor latente de vaporización, estábamos calculando la energía necesaria para agregarle a esa masa de agua que estaba a 100 grados, pero todavía estaba líquida, para que pase a vapor. Y si lo tomamos negativo, era la cantidad de energía que hay que sacarle a una masa de vapor que está a 100 grados para que se condense, es decir, para que se vuelva a su estado líquido. Bien, entonces lo habíamos hecho con una sola masa de agua o de hielo que se iba derritiendo o después que se iba congelando si lo hacemos al revés. Pero tenemos ejercicios donde se combinan las dos cosas. Entonces, esos son los ejercicios que nosotros llamamos de transformaciones parciales, porque puede ser que queden conviviendo ahí el hielo con el agua o el agua con el vapor. Y como no sabemos a ciencia cierta desde el primer momento cuál va a ser el estado final, no sabemos si va a terminar vapor, si va a terminar líquido, si va a terminar en una convivencia entre líquido y sólido. No lo sabemos, entonces esos ejercicios hay que encararlos primero con cálculos auxiliares para ir tanteando, literalmente, para dónde va la transformación y de esa manera ir haciendo como unas cuentas tipo verdulero. No podemos armar la ecuación de equilibrio térmico de entrada porque justamente no sabemos dónde termina. Vamos a tomar un ejemplo típico que es el ejercicio 2.21. 2.21, fíjense si coincide con el número que tienen en la guía del PDF. Se determina el estado final cuando se mezclan 20 gramos de hielo a 0 grados con 10 gramos de vapor a 100. Entonces ahí, fíjense que estamos, si lo examinamos con el gráfico que teníamos antes, si tenemos hielo subenfriado, tenemos después la fundición del hielo, el agua que se calienta, la vaporización de toda esa agua y después el hielo sobre el vapor sobrecalentado. Entonces, en este caso estamos partiendo de una masa de hielo acá, vamos a ponerlo medio azul acá, y una masa de vapor acá. Sí, estamos partiendo de 20 gramos, es 0,02 kilogramos de hielo, y le estamos partiendo a 0 grados, y de este lado tenemos 0,01 kilogramos de vapor. Estamos partiendo de ahí. Entonces, en general, estos ejercicios, dependiendo, ya lo van a ver que dependiendo de las masas, básicamente, acá antes de eso, podríamos haber comenzado con hielo subenfriado, con vapor sobrecalentado, o podríamos haber comenzado con agua. La cuestión es que cuando ustedes detectan que hay dos
por lo menos dos elementos que están en diferentes estados, es decir, si tenemos algo sólido y algo líquido, entonces ya no pueden plantear la ecuación de equilibrio térmico de entrada porque no saben dónde termina. Si ustedes supusieran o están seguros porque el ejercicio les da el dato, hay un ejercicio así que no lo vamos a hacer porque justamente no tiene esa complicación, que es, creo que el 2.16. No. Recién lo había visto. El 2.13, que hay agua con hielo, pero dice qué tiene que pasar o cuántos gramos de vapor se tienen que agregar para condensar para que la temperatura sea de 20 grados. Entonces, fíjense, anótenlo por ahí, ejercicio 2.13, que dice un recipiente aislado de aluminio de masa 500 gramos, y da todo el enunciado, pero dice la temperatura final, cuántos gramos de vapor se tienen que agregar para que la temperatura final sea 20 grados. Entonces ya le están diciendo, termina por acá, bueno, un poquito más abajo, digamos, termina en 20 grados, termina por acá. Entonces, si ustedes saben cuál es el punto final, porque lo da como dato, como en el caso del ejercicio 2.13, entonces ustedes ya saben cómo armar la ecuación de equilibrio térmico. En este caso empieza del agua, pero supongamos que fuera este mismo ejercicio que estamos haciendo 2.21, pero dice, en vez de dar la masa de vapor, dice cuál sería la masa de vapor para que todo termine en 20 grados. Bueno, acá ya sabemos que hay un término, si vamos a armar la ecuación de equilibrio térmico, tendríamos un término para el derretimiento del hielo, después otro para el calentamiento del agua derretida, un término para la condensación del vapor y otro término para el enfriamiento del vapor del agua ya condensada de 100 a esta temperatura. Entonces tenemos esos cuatro términos para sumar energía 1 más energía 2 más energía 3 más energía 4 igual a 0. Cada uno de estos términos son los que mencionamos, este el 1, este el 2, este el 3, este el 4. Cada uno con su expresión. Estos serán en expresiones masa, calor específico delta T, porque son enfriamientos o calentamientos, y estos serán transformaciones. Pero ¿qué pasa cuando en ejercicios como el 2.21, por eso tomo ese como un ejemplo de lo que podrían llegar a ser más complicados? Justamente lo que está preguntando es cuál es el estado final. Entonces, como el estado final no sabemos si puede terminar por acá, que querría decir convivencia a 0 grado, convivencia de una cantidad de hielo con una cantidad de agua, o podría terminar por acá donde todo es agua, o podría terminar por acá donde habría convivencia de vapor con agua, todo a 100 grados. Entonces, como no sabemos cuál es el estado final, no podemos plantear una ecuación de equilibrio térmico porque justamente, dependiendo de cuál sea el estado final, tendríamos una ecuación de equilibrio diferente y solo una es correcta. O sea que no podemos plantear, a ver esta, resolver, no, mira, me da cualquier cosa, me da la temperatura final menos 10, entonces me doy cuenta que no puede ser porque está fuera del rango que estamos trabajando. Hago de esto, no, me da 140, no puede ser. Entonces tendría que hacer para todos los casos y a ir probando, pero desarrollando todo una ecuación de equilibrio térmico que nos llevaría un montón de tiempo. Entonces hay formas más simples que son simplemente cálculos auxiliares para determinar cuál es o para qué lado tiene más fuerza la transformación. Es decir, ¿quién tiene más fuerza desde el punto de vista energético? ¿Quién tiene la capacidad de ceder o absorber? En el caso del hielo va a absorber, en el caso del vapor va a ceder energía. ¿Cuál tiene más capacidad de ceder o cuál tiene más capacidad de absorber? Entonces, para ese lado, vamos a ver en esta puja, ¿quién tiene más fuerza? Si el vapor para absorber, si el hielo para absorber o el vapor para ceder energía mientras se condensa. Ustedes acuérdense, me pueden interrumpir cuando quieran, preferiblemente con el micrófono, porque yo no necesariamente estoy viendo el chat, así que sin problema me interrumpen cuando tengan alguna duda. Bueno, entonces, el ejercicio dice, ¿cuál es el estado final?
Entonces, primer dato, cuando el ejercicio dice cuál es el estado final y tiene elementos con cambio de estado, entonces ustedes dicen, hay que hacer cálculos auxiliares, no puedo plantear de entrada una ecuación de equilibrio térmico porque no sé dónde termina. Sí, es bueno plantear el dibujito como para que se den cuenta para dónde, o dónde están parados en el estado inicial. Fíjense que esto, obviamente, si uno mezcla en un ambiente cerrado vapor que está a 100 y después hielo que está a 0, como hay diferencia de temperatura, va a empezar el movimiento de energía, que es lo único que la energía puede hacer, moverse. Entonces, mover energía desde el vapor al hielo, entonces el hielo se comenzará a derretir, el vapor se comenzará a condensar, y llegará un momento en este punto, en este punto o en este punto, donde la temperatura final sea igual para ambas partes o ambos materiales, y donde cuando llega ese equilibrio térmico, la energía deja de moverse. O sea, para que la energía se mueva desde el punto de vista térmico, hace falta que haya dos elementos con diferentes temperaturas. Bueno, entonces lo que tenemos que examinar es justamente ese movimiento. Acá va a haber energía que va a salir mientras se condensa. Acá en el hielo va a haber energía que va a entrar. O sea, toda la energía que salga de acá tiene que entrar acá. Acuérdense que la energía lo único que puede hacer es moverse. No se pueden perder joules ni pueden aparecer mágicamente joules. Es decir, todos los joules que salgan de acá van a entrar acá. Porque estamos hablando de... bueno, en este caso no lo dice, pero si no lo dice, lo tenemos que presuponer. Todo esto se da en un ambiente aislado perfecto. Es decir, estamos despreciando siempre, salvo que lo diga expresamente, estamos despreciando cualquier tipo de pérdida, entre comillas, esa pérdida que nosotros hablamos en la primera clase. Estamos hablando de que todo esto ocurre como si fuera en un ambiente totalmente perfecto, en un termo que no deja escapar ni que entre ningún otro joule que no sean los que se están intercambiando entre el vapor y el agua. Bueno, bien, entonces, ¿cómo se comienza esto? Vean, primero tenemos la masa de hielo, vamos a anotar los datos, dice 20 gramos, nosotros anotamos 0,02 kilogramos, como corresponde en el sistema internacional. Temperatura inicial del hielo, 0 grados, porque podría estar a menos 10, no necesariamente el hielo está a 0 grados. Después tenemos la masa de vapor, que es 10 gramos, 0,01 kilogramos, y la temperatura inicial del vapor, 100 grados, porque podría perfectamente estar sobrecalentado a 130. Bueno, después de la respuesta, pero bueno, no tenemos más datos que eso. Bien, entonces, lo que tenemos que determinar acá, o sea, que repitiendo, cuando la pregunta sea cuál es el estado final, y tenemos dos elementos en diferentes estados, siempre los ejercicios de cambio de estado los vamos a hacer con agua, no va a aparecer la fundición del aluminio, no. Los otros materiales aparecen cuando es solamente cambios de temperatura. Los cambios de estados en todos los ejercicios de la guía aparecen con agua. O sea que siempre vamos a usar el calor latente de fusión del agua, 3,335 por 10 a la 5. Y calor latente de vaporización del agua, 2,257 por 10 a la 6. Así que en estos ejercicios siempre vamos a usar esos dos, porque no vemos cambios de estado con otros materiales. ¿Sería exactamente lo mismo? Sí, pero si examináramos cambio de estado del aluminio, tendríamos que usar el latente de fusión o el latente de vapor de ese material. Para no complicarlo, no hay ejercicios con otros materiales que no sea agua. Bien, entonces, pregunta de casi de todos los ejercicios
de este tipo. Si yo tengo vapor y tengo hielo, lo que tengo que examinar es, en potencial, cuánto sería la energía cedida, esta, por el hielo, por el vapor, perdón, si se condensara todo. Es decir, esta energía, si se condensara todo el vapor, el 100%, ¿cuánta energía cede? Y por otro lado, si tenemos hielo, en este caso, ¿cuánta energía absorbe el 100% del hielo en el caso hipotético de que el hielo se fundiera todo? Para fundir hielo hace falta que absorba energía, para condensar vapor hace falta que ceda energía. No pueden ocurrir esas dos cosas si no se absorbe o se cede energía eh, en función a cada uno. Si fuera que el hielo está subenfriado, entonces diríamos, bueno, ¿cuál es la energía necesaria para que primero se caliente de menos a no sé cuánto, a cero, y después se condense? Bueno, entonces acá, primer cálculo auxiliar, diríamos cuánta energía puede ceder el vapor si se condensa todo. ¿Sí? Estamos haciendo un cálculo auxiliar. Bueno, si se condensara todo, sería energía del vapor, masa por calor latente de vaporización, masa tenemos 0,01 kilogramos. A ver, por acá. Sí, solamente eso, 2,257 por 10 a la 6 sobre kilogramos. Entonces, simplemente corriendo la coma, tenemos acá 22.570 joules. Bueno, si se condensara todo. Bueno, entonces ahora la pregunta es del otro extremo. ¿Cuánta energía puede absorber Bueno, buena pregunta, Rosy. ¿Eso no sería negativo? Bien, ahí vamos con eso. Vamos a hacer el cálculo y después les digo eso del signo, porque como les dije el primer día, la energía no tiene signo. La energía simplemente le asignamos un signo cuando queremos, queremos o cuando necesitamos realmente establecer matemáticamente el sentido. Pero en estos ejercicios donde hacemos paso por paso, donde no tenemos que armar una ecuación de equilibrio térmico, donde tenemos suma algebraica, entonces si nosotros sabemos que algo está cediendo o algo está recibiendo, si ya lo sabemos de antemano, paso por paso, entonces cuando hacemos la suma o cuando hacemos las restas de energía, si tenemos conciencia, no nos hace falta el signo. Fíjense que parece confuso, pero en realidad sí. Supónganse que ustedes tienen una cuenta corriente. Entonces, en la cuenta del banco, si tienen que hacer toda una sumatoria algebraica de todos los movimientos, bueno, tienen que asignarle positivo a las entradas, negativas a las salidas, y hacen la suma algebraica. Ahora, si ustedes tienen claro, como decimos en los otros ejercicios, cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos, bueno, yo sumo mis ingresos, les resto los egresos, y tengo el saldo lo mismo. Bueno, esto es más o menos lo que vamos a hacer ahora. No necesitamos los signos porque estamos hablando de, acá textualmente, energía que cede, energía que puede absorber. Entonces, si lo estamos estableciendo así directamente con texto, no nos hace falta el signo. Ya va a ver que después vamos a restar en función a las cantidades, pero de momento no nos haría falta porque como no vamos a armar una ecuación donde tengamos sumatoria algebraica, en la dirección, que es para lo único que sirve el signo, para determinar la dirección, ya la estamos estableciendo, ya la conocemos de antemano porque lo estamos calculando de esa manera. Si después de determinado el ejercicio siguen quedando dudas sobre eso, no hay problema. No sé quién levantó la mano, puede abrir el micrófono tranquilamente.
No sé, ¿alguien había levantado la mano? Bueno, vamos después con el tema del signo, ¿no? Vamos a aclarar más todavía eso. Pero acuérdense que a veces hace falta, cuando hace falta lo ponemos, cuando no hace falta no lo ponemos. A veces lo ponemos con criterio al revés, como vamos a hacer cuando veamos el primer principio de termodinámica, que vemos que ah, tomamos signos al revés que los criterios estos. ¿Por qué? Porque el signo de la energía simplemente sirve para indicar si sale o entra. Y podemos tomar un criterio diferente en cada caso, por eso suele ser confuso. Bueno, energía del hielo. Masa por calor latente de fusión sería 0,02 kilogramos por el 3,335 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Y eso tengo por acá 6.000, se da igual 6.670 joules. Bueno, entonces, fíjense, primera conclusión. En este caso particular, por las masas que tenemos, vemos que el vapor condensándose tiene más fuerza que el vapor, que el hielo derritiéndose. Es decir, si se llegase a condensar todo el vapor, liberaría 22.570 joules. Y tendrían que ir a la parte del hielo, porque la energía, en este caso, fíjense, no se puede acumular en ningún lado. Cada joule que salga de acá tiene que entrar de acá. Y entonces, haciendo estos cálculos, acá fíjense que ya no nos hace falta el signo, porque estamos diciendo, acá esto se cede y esto se recibe. Es decir, cada joule que salga de acá va a entrar acá. Entonces, cuando lo tenemos tan claro, en ese sentido, nosotros podemos hacer después los cálculos, los siguientes cálculos auxiliares, sabiendo que esto es cedido y sabiendo que esto es absorbido. ¿Cómo sería en este caso? Y bueno, lo que primero determinamos acá es que el vapor tiene más fuerza. Es decir, que lo que determinamos acá es que para que se dé este primer paso, que ahora sí sabemos que va a pasar, porque estamos viendo las cantidades, es decir, que el hielo se va a derretir todo, ya sabemos eso. La primera parte ya la tenemos seguro. El hielo se derrite todo. ¿Por qué? Porque para derretirse todo, hemos calculado que necesita absorber 6.670 joules. Y el vapor, con que se condense un poco de este vapor, nada más, no al 100%, ya libera los 6.670 joules que el hielo necesita para derretirse todo. Entonces, el primer paso, voy a borrar acá para que no sea tan incómodo, con que el vapor se condense un poco, es decir, no todo, sino un poquito, ya tenemos este primer paso. Acuérdense que tenemos que llegar a un lugar, a algún punto en equilibrio. Acá estamos haciendo, describiendo el proceso del movimiento de energía, que en el otro caso donde teníamos, armábamos una ecuación de equilibrio térmico, no nos hace falta. Teníamos el principio, teníamos el final, y simplemente calculamos los valores del resultado final. No nos importaba cómo se dio el proceso. Acá sí nos importa cómo se dio el proceso, porque no sabemos cómo es el final, entonces hay que seguir paso por paso. Mirando esas cantidades, nosotros ya nos damos cuenta de que acá hay un primer paso seguro, que es que el hielo se derrite todo, porque necesita solamente 6.670, y con la condensación de una parte del vapor, ya logramos eso, porque si con el 100% liberamos 22.000, obviamente con una proporción de eso menor, 20%, 30%, no sé, ya liberamos esos 6.000. Entonces tenemos este paso que se da seguro. Bien, entonces el siguiente paso es decir, bueno, acá me queda un montón de fuerza, entre comillas fuerza, digamos, capacidad de ceder energía. Entonces veamos si se puede dar este paso, vamos a ponerlo así en línea de puntos para como potencial. ¿Podrá el resto de energía? Porque acá fíjense que acá hacemos una primera resta. ¿Cuánto queda de energía? Paso 3, saldo de energía.
si teníamos 22.570 joules, fíjense que en este caso lo estoy poniendo positivo y es energía que está cedida. Porque en este caso, es más, como este es más grande que este, me conviene restar lo más grande de lo más chico, 6.670. Fíjense, decir, este profe está loco, ahora lo que era negativo, positivo, lo que es positivo, negativo. Porque, de nuevo, el signo de la energía se asigna dependiendo de si cómo nos hace falta o cómo nos resulta más cómodo o cuál es el criterio elegido. Entonces, si yo estoy haciendo un saldo de energía y veo que este es más grande que este, y bueno, me conviene restar este menos este. Le digo, tengo toda esta energía para ceder, el hielo me va a recibir solamente estos 6.670, y bueno, entonces, ¿cuál es el saldo de energía a ceder que yo tengo en el vapor? Porque yo ya determiné en este caso que el vapor es el que tiene más fuerza. Y bueno, entonces hago esa resta, lo tengo por acá. Bueno, no la tengo. No tengo paso por paso. 15.900. Ahí está, alguien me ayuda. 15.900. Bueno, 15.900. Bueno, ¿se entiende lo de los signos? Porque está bueno que salga este ejercicio y nos cambiemos la bocha con el criterio de signos, porque en la guía 4, como les digo, vamos a tomar otros diferentes criterios de signo, incluso en el mismo ejercicio, dos criterios diferentes, entonces se les arma un lío bárbaro con los signos. Entonces, el signo va a ser, dependiendo de cada caso, el criterio que mejor nos parezca tomar o el que se establezca como el criterio por defecto. En este caso, lo que estamos diciendo es simplemente, el hielo tiene una potencia de ceder energía de 22.570. El hielo, derritiéndose todo, podría absorber 6.670. Vemos que, obviamente, en esta cuestión de tira y afloja, el vapor tiene mucha más fuerza, en este caso. Sí, obviamente habrá otros ejercicios con distintas cantidades de masa y puede ser diferente. Bueno, entonces, en este punto, fíjense, en este paso donde el hielo se derrite todo y el vapor se condensa un poquito, de manera tal que con este poquito cede 6.670 y esos 6.670 los absorbe el hielo. Todo lo que salga de acá tiene que entrar acá, acuérdense. ¿Estamos en este punto? ¿Estamos en equilibrio térmico? No, porque acá, mire dónde estamos con el hielo, mire dónde estamos con el vapor. No estamos en equilibrio térmico, esto sigue. Bueno, ¿cuál sería, de manera lógica, el siguiente paso a probar? El saldo de energía que le queda al vapor para ceder, ¿será suficiente como para que el agua se caliente toda y llegue acá? Y en ese caso ya tendríamos un equilibrio térmico, porque llegaremos con 100 grados y 100 grados. Bueno, probemos entonces. En este caso, los números nos están indicando que esto es lo siguiente que tenemos que probar. Profe, ¿Sí? pero el agua ya nos había calentado todo con lo poco que se dio al vapor. No se calentó. Fíjate que el cálculo que hemos hecho acá es solamente para derretir el hielo. Masa, calor latente de fusión, es para hacer este saltito acá. Del hielo a 0 grado a agua a 0 grado. Es decir, solamente hemos aportado la energía necesaria para la transformación sin variación de temperatura. Hielo a 0 grado a agua a 0 grado. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es justamente calcular estos 0,02 kilogramos de agua que están a 0. ¿Podrán con este saldo que nos queda acá calentarse hasta 100? Bueno, vamos a ver. Sería, en este caso, cuánta energía es necesaria para calentar el hielo derretido, para que quede claro. Hasta a 100 grados o hasta 100 grados. Hasta 100 grados. Después volvemos si hace falta. Bueno, entonces este ya lo sabemos.
energía, masa, calor específico, delta T. Entonces, tenemos 0,02 kilogramos, calor específico del agua, 4190, kilogramo Kelvin, y temperatura final 100 grados, porque estamos haciendo todos cálculos potenciales. ¿Será posible? ¿Cuánto sería? Todo cálculo potencial, de 0 a 100. Ese, a ver si lo tengo por acá. Sí, 0, 8400. 4190, tengo con otro decimal, por punto 02, por 100. No. 4190 por punto 02 por 100. 8380. Bueno, vamos a poner exactamente 8380. Bueno, entonces fíjense, otro cálculo de almacenamiento. Nos quedan 15.900. Y para calentar el agua, el hielo derretido, que ahora es agua a 0 grados, nos hace falta 8.380. ¿Qué les parece entonces? Ese paso que habíamos dado como potencial, ¿se da en este caso o no se da? Sí, profe, ¿no se da? Claro, entonces este sí se va a dar, ahora lo ponemos en línea continua. En este caso particular sí, porque si nos hace falta 8.380 joules, y acá como saldo nos han quedado 15.900, entonces quiere decir que con que se condense otra partecita nomás del vapor, ya nos va a ceder esos 8.380 joules que nos hace falta. Entonces, fijémonos cuánto quedó de saldo ahí. Entonces, decimos saldo energético del vapor, saldo final en este caso, 15.900 menos 8.380. 15.900 menos 8.380. $7.520. Bien, y lo más importante es que digamos, bueno, acá, fíjense que llegamos a la misma temperatura, entonces podemos decir ya llegamos al equilibrio térmico, porque acá tenemos agua que llegó hasta 100 grados, y acá tenemos una parte del vapor condensado, pero que también está a 100 grados. Entonces, como ya está todo a 100 grados, logramos el equilibrio térmico. Ya no hay más movimiento de energía. Para que haya movimiento de energía, hace falta diferentes temperaturas. Y acá, por más que tengamos agua a 100 grados y vapor a 100 grados, tengamos la convivencia de dos estados de agregación, pero como están a la misma temperatura, ya no hay más movimiento de energía. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular y lo que normalmente se pide en estos ejercicios? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuánta agua quedó? ¿Cuánta agua quedó al final? ¿Cuál es el estado final? Bien, el estado final es, la temperatura final es 100 grados. Ya lo podemos asegurar porque hemos hecho todos los cálculos auxiliares necesarios. La temperatura final, entonces, acá, temperatura final de este caso, es 100 grados. Bien, ahora, ¿cuánta masa de agua y cuánta masa de vapor? Masa de vapor. Esa sería la pregunta. Bueno, sí. Yo me perdí en el paso 5, tipo, ¿para qué se hace el saldo energético? ¿Qué es lo que sobra ahí? Bueno,
ahí eso, ¿qué es lo que sobra? Lo que sobra sería la capacidad energética del vapor de seguirse condensando. Pero como ya llegamos a 100 grados, entonces quedó como una capacidad, pero nada más. Es decir, que cuánta energía quedó de remanente en el vapor. Si vamos a decir, ¿hace falta? No, podríamos hacerlo al revés. Es decir, que en vez de hacerlo de esta manera, si no queda claro, podemos decir, vamos a hacerlo así para que quede más claro todavía. Entonces vamos a hacerlo al revés, es decir, energía total liberada por el vapor. Entonces no vamos por lo que quedó de potencia, sino lo que realmente se usó. Sería lo mismo matemáticamente, pero a lo mejor queda más claro. ¿Cuánto fue la energía total liberada por el vapor? Y bueno, la primera, la que usó para derretir el hielo, que fueron los 6.670, ¿está bien? 6.670 joules, condensaron 6.670 joules de vapor para derretir el hielo. Y después, la otra parte, 8.380, se condensaron para calentar el agua. Entonces, a lo mejor de esa manera queda más claro. Y tenés razón. 6.670 más 8.380. 15.050. Vamos a dejarlo así, me parece más claro. Entonces, en el paso 5 lo que hacemos entonces es calcular cuánta energía total se condensó, cuánto vapor se condensó y cuánta energía liberó esa condensación del vapor para que del otro lado el hielo se derrita y se caliente hasta 100 grados, 15.000. Bien. Bueno, entonces, está claro, ¿no es cierto?, el proceso. Eso tiene que quedar claro. ¿Cuál es el proceso? En este caso fue este. Llegamos a 100 grados, entonces ahí se terminó. ¿Dónde se termina? Cuando llegamos a la conclusión de que tenemos la misma temperatura. Entonces, en este caso, este ejercicio termina en 100 grados. Entonces, acá no hay más nada que hacer, más que calcular cuál fue el saldo, cómo quedó esto. La temperatura final es 100, bueno, pero ¿cuánto de agua y cuánto de vapor quedó? Y bueno, si vamos a examinar la cantidad de agua, obviamente acá tenemos los 0,02 kilogramos de agua que eran hielo, lo tenemos ahí, pero no nos tenemos que olvidar de que acá hay más agua porque el vapor condensado, ¿qué es? Agua. Entonces, acá hay que sumarle la masa de vapor condensado. Masa de vapor condensado. ¿Y cuánto es la masa de vapor que quedó? Y la masa de vapor original menos la masa de vapor condensado. ¿Eso está claro? Entonces, calculando cuánto es la masa de vapor condensado, lo podemos sumar al agua, que es el agua proveniente del hielo derretido y calentado hasta 100, y acá restársela. Entonces ahí vamos a poder responder los problemas esto como normalmente se pregunta. ¿Cuál es la temperatura final y cuál es la cantidad de agua que quedó o la cantidad de vapor que quedó de saldo? A veces pregunta, ¿el hielo se derrite todo? ¿El vapor se condensa todo? ¿Cuánto vapor queda? ¿Cuánto hielo queda? Fíjense que si nosotros este ejercicio, en vez de poner 10 gramos de vapor, hubiéramos puesto 3 gramos de vapor, a lo mejor la cosa cambiaba para el otro lado, tenía más fuerza el hielo, el vapor se condensaba todo, se enfriaba hasta cero. Entonces, todo eso, alternativas, simplemente jugando con las cantidades de masa, podemos hacer que el ejercicio vaya por un lado para otro. Por eso en la guía hay varios. Entonces, los procedimientos y los cálculos auxiliares son muy simples y básicamente los mismos, dependiendo de para dónde apunta la cosa. Bueno, entonces, la última parte sería
¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, esto es simple, una regla de tres simple. Nada más que una regla de tres simple. Decimos, ¿cuánto era la cantidad total de vapor cuál es la cantidad de energía total? 22.570. Fíjense, esa era la cantidad de energía total que podía liberar el vapor si se condensaba el 100%. Entonces decimos, si se liberaban 22.500 joules condensándose el 100% del vapor, ¿cuánto vapor se condensó si al final la energía liberada para encontrar el equilibrio térmico fueron 15.050? X, ¿no es cierto? Entonces, 15.050 dividido 22.500, tenemos el 66,89% del vapor. ¿Y cuánto es el 66,89% de 1 gramo, de 10 gramos, 0,01 kilogramo? Y bueno, eso por 0.01, 0,0069 kilogramos. Bueno, entonces, eso, 0.0069 más lo que tenía antes de agua, 0.02, acá tengo 0,0269 de agua líquida, y el vapor tenía 0.01, ahora le tengo que restar 0.0069 y me quedó 0,0031 kilogramo. ¿Se entendió ese último paso? Ah, 2.570. Bueno, sí. Damos 70. Entonces, 15.050 dividido 22.570, bueno, 66,7 en vez de 89,7. Se cambian un poquito los decimales. Sí, ahí me corrigieron que yo puse acá de 22.500 y de 22.570. Bueno, cambiaron un poquito los decimales. Nada más. Bueno, con este planteo ustedes pueden hacer todos los ejercicios que tengan de rendimientos parciales. Van a ver que en algunos casos se van a encontrar con que el resultado final termina con convivencia de agua y hielo a 0 grados, en vez de en este caso que terminó con convivencia de vapor y de agua a 100 grados, puede terminar con convivencia de agua y sólido, hielo y agua, en equilibrio térmico a 0. O puede ser que, supongo que en este caso, cuando hicieron este cálculo acá, para calentar todo el agua, hubieran necesitado 25.000 joules, y acá dice el saldo es 15, bueno, entonces ustedes llegan a la conclusión de que se derrite todo el hielo, se condensa todo el vapor, y el experimento termina con agua líquida, todo líquida, así a alguna temperatura intermedia entre 0 y 100. Si llegan a esa conclusión, ahí sí pueden, fíjense, el caso. Supónganse, le estoy diciendo que acá examinan cuál es el saldo de energía disponible del vapor, pero cuando van a ver cuánta energía necesitan para llevarlo a 100, no les alcanza, como si fuera acá que no les alcanzó, dice acá 20.000 y tienen 15.000, entonces con esos cálculos auxiliares ustedes ya se dieron cuenta de que el resultado final de todo este equilibrio térmico es agua líquida a una temperatura intermedia entre 0 y 100. Entonces ahí dicen, ya no hay convivencia de vapor con agua 100, no hay convivencia de hielo con agua 0, sino que esto terminó toda agua líquida a una temperatura intermedia. Después de los cálculos auxiliares, ustedes se dan cuenta de eso. Entonces ahí, para determinar la temperatura final, lo más fácil
en ese caso, en que determinaron que la temperatura es intermedia, ahí sí hacen la ecuación de equilibrio térmico, ponen masa, calor latente de fusión, positivo, fíjense ahí como arman la ecuación, si hace falta los signos, después ponen masa de hielo, calor específico delta T, con la temperatura final de incógnita, ponen masa, calor latente de vaporización, negativo, y después el término masa, calor específico delta T, con la temperatura final como incógnita, y despejan la temperatura final. ¿Está bien? Ese sería el único paso donde ustedes, a través de los cálculos auxiliares, se dan cuenta de que no termina acá, sino que termina como agua líquida. Todo agua líquida, se derrite todo el vapor, se condensa todo, se derrite todo el hielo, se condensa todo el vapor, y en alguna temperatura intermedia, todo termina como 100% de agua. Cero hielo, cero vapor, 100% agua. Sería en el caso en que ustedes verifican que esto sea más grande que esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Esos 0,0266 kilogramos sería la masa de agua que nos quedó. El último cálculo que hicimos. Claro, esta es, si el ejercicio preguntara cuánta agua quedó finalmente, y bueno, quedó 0,0269. ¿Por qué? Porque teníamos 0,02 que eran hielo, que terminó derritiéndose y calentándose hasta 100. Más el vapor condensado, porque todos estos joules, ¿quién los liberó? El vapor, pero para liberarlo ya no es más vapor, para liberarlo se condensó. ¿Y qué es condensarse? Pasar de vapor a líquido, es decir, convertirse en agua. Entonces, el agua total es toda la que viene del hielo derretido más toda la que viene del vapor condensado. Todo eso es la cantidad de agua final. Así que sí, sería la respuesta sí. Es exactamente lo que decís. Bueno, vamos a ver un poco de calorímetro. Lo único que falta ver acá son los ejercicios de calorímetro. Vamos a ver si llegamos a hacerlo un par por lo menos, no sé si vamos a tener tiempo. El calorímetro básicamente es un dispositivo muy simple, es un termo, básicamente. Se supone que es un termo, tiene la tapa, y lo hacemos espeso porque, bueno, acá se supone que lo que estamos intentando es que esté lo más perfectamente aislado posible. Para los ejercicios los tomaremos como que la aislación es perfecta. Acá tenemos el vaso interno, por eso los termos, fíjense cómo son. Los termos tienen un vaso interno, que es el que está en contacto con el líquido que pongamos adentro, y después está la carcasa externa, que se supone que a través de la aislación térmica o el vacío extremo, o sea, la técnica de aislación que haga falta, aunque sea en ese caso, la intención es que no entre energía de afuera, pero tampoco salga energía de adentro. Esa es la intención de un termo, de un aislante, de un entorno aislado, que no haya ingreso ni egreso de energía, que solamente los intercambios de energía sean propios de lo que hayamos puesto ya adentro. Bien, entonces, el termito llamado calorímetro se usa específicamente para medir calor específico de elementos. ¿Y cómo se mide? Poniendo un líquido conocido, como en el mayor caso agua, poniendo agua donde nosotros conocemos el calor específico del agua, donde a través de un termómetro nosotros medimos la temperatura inicial de esa agua. Nosotros tenemos un material donde tenemos que averiguar cuál es el calor específico del material X. También le medimos la temperatura inicial a ese
a ese material, lo ponemos acá adentro, y obviamente si es esa temperatura inicial del material tiene que estar más alta que el agua para que haya intercambio, si no estamos fritos. Es decir, que la temperatura inicial del material sea más alta que la del agua. Entonces acá a través de un agitador, supone que acá esto lo hacemos girar, mezclamos el agua para que haya movimiento del agua y que choque contra las paredes del material, entonces que haya intercambio térmico. Entonces en este termómetro vamos a ir midiendo de la temperatura inicial que tenía el agua, va a subir, va a subir, va a subir hasta que llegue un momento de equilibrio. Es decir, que en el momento de equilibrio toda la energía que tenía este bloque que estamos investigando fue a parar al agua, se hizo ese movimiento y se estabilizó. ¿Está bien? Bien. En general, si ustedes examinan eso así nomás, dirían que, bueno, la ecuación de equilibrio térmico que armaríamos acá sería básica, sería masa del agua, calor específico del agua, delta T, temperatura final menos temperatura inicial del agua, más la masa del elemento X, también la tengo que conocer, calor específico del elemento X, que es el que yo quiero averiguar, temperatura final menos temperatura inicial del elemento X igual a 0. Entonces digo, bueno, con el termómetro sé cuál era la temperatura inicial del agua, con el termómetro mismo, cuando termine el experimento, sé cuál es la temperatura final de todo el experimento, la masa del elemento la conozco, la temperatura inicial del elemento también la conozco, porque la puedo medir con otro termómetro. Entonces, yo acá despejo el calor específico del elemento, listo. Entonces, ahí está, el calorímetro me sirve para determinar los calores específicos. Pero, ¿qué sucede? Por más perfectamente aislado que esté esto, acá tenemos una interferencia, porque para medir la temperatura metemos un termómetro que tiene masa, que también se va a calentar el termómetro, metemos un agitador, que también tiene masa, entonces también se va a calentar junto con el agua, entonces hay una interferencia, y principalmente tenemos el vaso interno, no el externo, sino el vaso interno, que también tiene masa, y también si estaba el agua a 20 grados, el vaso también estaba a 20 grados, y si esto terminó a 40, bueno, el vaso también terminó a 40. Quiere decir que el termómetro, el agitador y el vaso también absorbieron energía. Entonces, si no los tenemos en cuenta, acá en la ecuación, el cálculo del calor específico que hagamos con simplemente si planteemos esto así de esta forma, va a ser equivocado. Entonces ahí aparece el concepto de el equivalente de agua del calorímetro. ¿Y qué sería el equivalente de agua del calorímetro? Y bueno, sería como suponer de que una cantidad de agua virtual en el sentido porque si acá tenemos, supongamos, una masa de 0,2 kilogramos de agua, bueno, acá adentro tenemos 0,2 kilogramos de agua, no tenemos más. Pero si no queremos meter en esta ecuación masa del vaso, calor específico del vaso y averiguar de qué es el vaso y todas esas cosas, podemos suponer de que en vez de 0,2 kilogramos de agua tenemos un poco más de agua, y ese poco más de agua tiene que ser exactamente el equivalente térmico de todos los elementos que están interfiriendo acá. Es decir, si acá yo tengo el vaso que absorbe energía, tengo el termómetro que absorbe energía, tengo el agitador que absorbe energía, entonces yo tengo que suponer de que en vez de tener 0,2 kilogramos de agua, tengo un poco más, y ese poco más es equivalente, es una cantidad de agua equivalente que absorbería la misma cantidad de energía que todos los elementos necesarios. Es decir, sí, que absorbería la misma cantidad de energía que el vaso, el termómetro y el agitador. Entonces, en ese caso, yo pondría, en vez de masa de agua, acá, pondría masa de agua más pi, que así se lo llama el equivalente de agua del calorímetro,
Y esta ecuación sería correcta. ¿Está bien? Si yo sé cuánto es el equivalente de agua del calorímetro, yo se lo sumo al agua real y opero con esta ecuación, despejo el calor específico del elemento, y ahí sí no voy a tener errores, por lo menos no voy a tener errores debido a la absorción de energía. Porque, ¿qué pasa? Si yo no tengo en cuenta todo esto, el vaso, el agitador y demás, entonces voy a estar suponiendo que toda la energía que salió del bloque fue al agua. Y no, hay una parte que fue al vaso, otra parte que fue al agitador, otra parte que fue al termómetro. Entonces, si no la tengo en cuenta, voy a tener un cálculo del calor específico equivocado. Entonces, si yo tengo en cuenta esa masa de agua acá, entonces el calor específico va a ser correcto. Ahora bien, ¿cómo calculo esa masa de agua virtual llamada equivalente de agua de calorímetro? Bueno, hay dos maneras. La primera forma, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, vamos a ver. La primera forma es lo que se dice el cálculo teórico. El cálculo teórico, que es cuando nosotros conocemos, y es bueno hacer el cálculo teórico para entender conceptualmente qué es ese calor específico. No, ese calor específico no, esa cantidad de agua virtual llamada equivalente de agua. El cálculo conceptual, vamos a ver cuál ejercicio podemos tomar. Ahí está, el 2.10. El 2.10 es un ejemplo de un ejercicio donde podemos hacer el cálculo conceptual del pi o del equivalente de agua de calorímetro. Fíjense, dice, un calorímetro está compuesto por un recipiente de vidrio, ya da el dato del vidrio, da el dato del vaso, es decir, ¿cuál es el material? Vidrio, y tiene ¿qué masa? 400 gramos. Un agitador de aluminio de 200 gramos y un termómetro también de vidrio de 80 gramos. Bien, hasta ahí. Entonces, si tenemos los elementos constitutivos del calorímetro, sabemos cuál es la masa y de qué están hechos, entonces podemos hacer el cálculo teórico de ese equivalente de agua. ¿Por qué? Porque, por definición, el equivalente de agua es una masa de agua que absorbería la misma cantidad de energía que todos los elementos constitutivos del calorímetro. No sé, ¿qué me está diciendo esa definición? Y bueno, está diciendo que para un mismo delta T, supongamos que en este caso estemos hablando de que el agua estaba a 20 y cuando puse el elemento adentro se fue a 40. Bueno, entonces el vaso también estaba a 20 y se fue a 40. El termómetro también estaba a 20 y se fue a 40. El agitador también estaba a 20, se fue a 40. Entonces, para el mismo delta T, yo tengo que imaginar una masa de agua que para el mismo delta T me absorba la misma cantidad de energía que todos los elementos. Si yo me quiero olvidar del vaso, del termómetro y del agitador, olvidármelos directamente, pero tenerlos en cuenta indirectamente para los cálculos, entonces lo que yo estoy diciendo es que la energía que absorba el vaso, más la energía que absorba el termómetro, más la energía que absorba el agitador, tiene que ser igual a la energía que absorba pi. Entonces, de esa manera, en vez de tener tres términos acá en esta ecuación, con el vaso, con el termómetro y el agitador, simplemente le agrego un poquito más de agua acá y lo tengo en cuenta energéticamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la energía que absorbería el vaso? Bueno, la masa del vaso, el calor específico del vaso, delta T. Más, ¿cuál sería la energía que absorbería el termómetro? Masa del termómetro, calor específico del termómetro. Cuando digo calor específico del termómetro, digo calor específico del elemento que está hecho el termómetro. Si es de vidrio, será el calor específico del vidrio. Si está hecho de acero, será del acero, etc. Delta T. Más la masa del agitador, calor específico de lo que sea que esté hecho el agitador, delta T. Igual a la masa de agua, que yo llamo pi, estos son masa de agua, kilogramos de agua, por calor específico del agua, en este caso, porque estoy imaginando
que esto es una cantidad de agua, delta T. Delta T. Profe, Sí, la temperatura final sería la misma en todos los elementos, ¿no? Lo que claro, cambia es el inicio. siempre la temperatura final va a ser igual para todos los elementos, incluso para el bloque que estoy estudiando. ¿Mm? La temperatura final siempre es igual. Yo tengo el calorímetro, siempre le pongo agua o cualquier otro líquido. Si yo hiciera un calorímetro con aceite, entonces tendría que calcular el equivalente de aceite y no de agua. Por eso, normalmente se usa agua. Por eso es el equivalente de agua del calorímetro. ¿Está bien? La temperatura final siempre es la misma. Siempre lo que se busca es que todos los elementos que constituyen el calorímetro estén a la temperatura ambiente. Se pone agua, se deja un rato con el termómetro y el agitador puesto, de manera tal de que el vaso, el termómetro y el agitador arranquen de la misma temperatura que arranca el agua. Y cuando pongo el elemento caliente y eso empieza a subir la temperatura, bueno, que tanto el agua real como el vaso que se está calentando porque está en contacto con el agua y por el termómetro que también se está calentando porque está en contacto con el agua, lo mismo con el agitador, todo termine a la misma temperatura. El agua, el vaso, el termómetro y el agitador subiendo y el bloque caliente que ponga bajando, puede ser un bloque o puede ser más líquido de otra cosa, puedo poner aceite o otro líquido. Y cuando llega al equilibrio térmico, bueno, todo tiene la misma temperatura, por definición, entonces quiero calcular el calor específico de este material. Como no quiero tener en cuenta de manera directa todos los elementos, porque fíjense que como acá el vaso, el termómetro y el agitador se están calentando, si yo armara realmente bien esta ecuación, tengo que poner masa del termómetro, calor específico del termómetro, delta T, todo, 3 términos más, además del agua. Acá tengo vaso, agua, termómetro, agitador y bloque. Entonces acá tendría que tener 5 términos, si quiero hacerlo de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una sola vez este cálculo y para tener en cuenta todos estos elementos constitutivos como si fuesen un poquito más de agua, y a eso se le llama el equivalente de agua. Para que cada vez que hago un experimento, al agua real, yo mido el agua que pongo acá adentro, pero después le agrego este equivalente de agua que ya simplemente ya van a ver acá, cuando lo calculemos, depende solamente de la masa que tenga el vaso, la masa que tenga el agitador y de qué esté hecho. No depende de cuánta agua ponga o qué esté investigando. Fíjense que acá ni siquiera depende del delta T, porque se simplifica. El delta T en todos lados. Entonces, en definitiva, el cálculo teórico o conceptual del equivalente de agua es simplemente la masa y el calor específico, la suma de las masas y los calores específicos de cada uno de los materiales que constituyen el calorímetro, masa de agitador, calor específico de agitador, dividido el calor específico del agua. ¿Está bien? Fíjense, entonces, con los kilogramos que calculemos acá, vamos a estar contemplando una cantidad de agua virtual en el sentido de que no, el agua no está, porque si uno mide la cantidad de agua no está, pero que está reemplazando termomecánicamente a los efectos de absorción del vaso, del termómetro y del agitador. Entonces, para evitarme poner estos 3 términos, esto lo hago una sola vez. De hecho, cuando uno compra un calorímetro, se fija el manual y dice, pide el calorímetro tanto, o sea que ya viene calculado, ni siquiera lo tenemos que hacer. Por supuesto, tenemos que usar siempre el mismo termómetro y el mismo agitador original. Si lo cambiamos, tenemos que volver a calcular el pico. Bueno, entonces, en los ejercicios donde están los materiales, como en el caso de el que les dije yo, que es el 2.10, yo lo voy a buscar para no gastar tanto tiempo en los números. Entonces, bueno, acá uno pone los datos.
Calor específico del vidrio, lo buscan en la tabla, 837 Joule kilogramo Kelvin. El calor específico de, ¿qué más? Del aluminio, 897. Entonces, esto es simplemente la masa, que está el dato, la masa de cada uno, los calores específicos lo buscan en la tabla, calor específico del agua, 4190. Y esto da 0,138 o 139 kilogramos. Bien. Bueno, entonces, ejercicio donde hay datos de elementos constitutivos, entonces nosotros lo primero que hacemos es calcular el equivalente de agua para armar esta ecuación como corresponde. ¿Sí? ¿Cómo sería como corresponde? Ya no solamente agua, sino acá ponemos agua, masa de agua, más pi. Y de esa manera no vamos a olvidarnos nos vamos a olvidar directamente de los elementos, pero no nos vamos a olvidar del efecto termodinámico que tienen todos esos elementos, porque están absorbiendo parte de la energía que se del bloque. Entonces, lo calculamos o lo tenemos calculado de antes, y ahí sí, después despejamos lo que haga falta. Generalmente, el experimento termina a la temperatura tal, entonces, ¿cuál es el calor específico del material que puse acá adentro? Fíjense que todo el resto de las cosas son datos. Hago el experimento, tengo la temperatura inicial del agua y del bloque, después con el termómetro determino cuál es la temperatura final de todo el experimento. Entonces, todos son datos, salvo el calor específico que lo despejo. Entonces, por eso es que el calorímetro sirve para determinar el calor específico de los materiales. Bien, el ejercicio 2.10, después dice, fíjense que en los ejercicios de calorímetro siempre hay dos pasos. Primero, calcular el equivalente de agua y después calcular el calor específico del material. Entonces, en el ejercicio 2.10, punto A dice determinar el equivalente de agua, que es lo que acabamos de hacer, y después dice, si se introducen 800 gramos de latón a una temperatura de 100 y la temperatura del conjunto varía hasta 25, ¿cuál es el calor específico del latón? Bueno, es exactamente esta ecuación, tomar esos datos para el bloque metálico, la masa y la temperatura inicial, dice 100 grados, la masa dice 0,8 kilogramos, la temperatura del conjunto varía hasta 25, ahí está dando la temperatura final, y simplemente despejar el calor específico del latón. Bien, ¿qué es lo único que falta? Estamos 10 minutos. Lo único que falta acá es la determinación experimental del equivalente de agua. En ejercicios como, en el ejercicio como el 2.8, no sé si tienen alguna duda acá o puedo borrar. Pero es una pregunta. Sí. ¿Subió la tabla? No subí la tabla. Tienes razón, lo voy a anotar acá con revisar el link y subir la tabla. Bien, gracias por recordarme. A la tarde lo solucionas. Bien. Bueno, hay ejercicios donde ustedes pueden ver la pregunta, calcular el pi, es el equivalente de agua, pero dice, no, no da la masa del termómetro, no da la masa del vaso, entonces, ¿cómo hacemos para calcular pi? Bueno, hay otra forma, yo le dije, esta es la primera forma, que es la forma conceptual, pero hay una forma experimental de calcular el pi, y un ejemplo de eso es el ejercicio 2.8, que dice, para la determinación del calor específico de un nuevo material se dispone de un calorímetro, y en vez de dar los datos de los materiales, que sería la forma de calcularlo como hicimos recién, describe dos experiencias. Fíjense, si
se colocan 300 gramos de agua a 20 grados y luego 450 gramos de bronce a 265 y se llega a una temperatura final de 40 grados, punto. Después dice, en una nueva experiencia se colocan bla, bla, bla. La nueva experiencia sería lo mismo que el punto B del ejercicio que acabamos de hacer. Cuando hay dos experiencias, fíjense que en la primera experiencia están todos los datos, porque dice que se mezcla el agua con el bronce, está la temperatura inicial del agua, está la temperatura inicial del bronce, conocemos los calores específicos, porque dice agua y dice bronce, entonces podemos averiguar el calor específico de los dos materiales, no dice un material investigado, un material extraño, no. Dice agua y bronce. Tenemos los calores específicos. Dice temperatura inicial del agua, temperatura inicial del bronce. Incluso podría ser agua a una temperatura y agua a otra temperatura, que es como hacíamos los ejercicios en el laboratorio de la facu. Sí, número 2.8 o 2.9. Sí, es el que dice, para la determinación del calor específico de un nuevo material se dispone de un calorímetro, si en él se colocan 300 gramos de agua, ese ejercicio es. Pero en general, lo que yo les digo es, tienen un ejercicio donde les pide calcular el equivalente de agua, ahí está, 2.9, bien, el 2.9 de la guía que están viendo ustedes. Bien, en general les digo, hay un ejercicio de calorímetro, les pide calcular el equivalente de agua, que es el que ustedes siempre tienen que sumar al agua real para poder calcular correctamente los calores específicos, pero en vez del ejercicio dar el termómetro es de vidrio, el vaso es de bronce, no sé qué, en vez de dar todos los materiales para que ustedes hagan el cálculo que hicimos recién, le da dos experiencias. Pero fíjense que en la primera experiencia están absolutamente todos los datos, como si hiciéramos un ejercicio de los primeros, pero no les pide ninguna incógnita, porque dice agua con bronce, en este caso. Podría ser agua con agua, no importa. Pero dice agua y bronce. Entonces el calor específico del agua está, calor específico del bronce está. Temperatura inicial del agua, temperatura inicial del bronce. Bien. Temperatura final, 40 grados. Entonces uno dice, ¿pero cuál es la incógnita acá? Si están todos los datos. Bueno, justamente la incógnita es el pi. ¿Por qué? Si nosotros vamos a mezclar agua con bronce a diferentes temperaturas, lo tenemos que hacer lo mismo de siempre. Acá no hay cambio de estados. Por lo tanto, tenemos que armar el equilibrio térmico. Entonces, uno que dice, tengo un calorímetro con agua. Bueno, masa de agua. Supongo que ya tengo el pi, porque es un calorímetro. Calor específico del agua. Temperatura final menos temperatura inicial del agua. Más, en este caso, el 2.9 estamos haciendo masa de bronce, calor específico del bronce. Temperatura final menos temperatura inicial del bronce, igual a 0. Fíjense, esa es la forma experimental de calcular el pi, porque masa de agua está, calor específico del agua obviamente está, temperatura final, temperatura inicial del agua está, masa de bronce, calor específico, todos los marcos son datos. ¿Cuál es la única incógnita? El pi. Entonces, ahí se hace la distributiva, digamos, se hace la parte matemática, y de la primera experiencia podemos determinar, despejando, esto dependerá de cada una de las experiencias, si se mezcla agua con agua, bronce con agua, siempre agua con algo más, puede ser más agua o otra cosa. Entonces, como uno mide todo, o tiene como dato, en el ejercicio tiene todos los datos, la única incógnita es el pi, entonces uno lo despeja de ahí. Esa sería la forma experimental. Entonces, con esto ya tienen ejemplos de todos los ejercicios de derretimiento parcial que hicimos al principio. Después, los ejercicios de calorímetro que siempre arrancan con el cálculo del equivalente de agua, que es que ustedes siempre tienen que sumar al agua real, pero van a encontrar ejercicios donde están los materiales constitutivos, por lo tanto usan la ecuación que vimos recién en el ejercicio anterior y determinan de manera conceptual ese pi.
Si en vez de los materiales constitutivos tienen una descripción de una primera experiencia, antes de la segunda, que es donde investiga el calor específico del material, entonces lo despejan de una ecuación de equilibrio térmico estándar, donde tienen todos los datos, a excepción del pi, despejan el pi de ahí. Ejemplo, 2.9. Así que acá lo único que falta es simplemente los pasos matemáticos y el reemplazo de los valores. Y con eso, bueno, ya podrían hacer todos los ejercicios de la guía. Obviamente, si tienen alguna duda, me preguntan, me escriben un correo, donde más rápido lo voy a ver. Y después, bueno, ya la clase que viene, haremos algunas preguntas, si tienen algunas dudas, con algún ejercicio, y arrancaremos con la parte de guía 3. Y les prometo la solución de los links y subir la tabla. El correo, sí, me pongo para todos, por las dudas, era jpavon.utm@gmail. Bueno, listo entonces. No sé si tienen alguna pregunta, alguna otra duda. No. Bueno, listo entonces. Nos mantenemos en contacto a través del correo, cualquier duda. Ahora tienen que darle, aunque sea un pequeño espacio en la semana para poderse hacer ejercicios de esta guía que es bastante extensa. Y bueno, si se les surge alguna duda, me preguntan. En el caso, tengo una pregunta, en el caso de que el ejercicio nos dé el masa de agua. Profe, una pregunta. ¿En la UV aparece para subir los trabajos prácticos? ¿Eso es más adelante o ahora? En la V ya les cargué, lo que pueden ir haciendo, gracias por hacerme acordar, es ir armando los grupos. Fíjense que tienen una tarea para subir el trabajo práctico, eso ya lo habíamos hablado en las primeras clases, lo podemos redondear la clase que viene. A partir de la clase que viene va a ser la fecha que están habilitadas las entregas, a partir del lunes que viene y por 15 días. Ahí es donde tienen que subir el trabajo práctico de laboratorio. Lo que pueden ir haciendo ahora es armando los grupos. Entren a la herramienta de selección de grupos y vayan integrándose cada uno, salvo los que ya tengan los trabajos prácticos de laboratorio hechos de años anteriores. Todo el resto tiene que pertenecer a un grupo. Entonces ahí pónganse de acuerdo ustedes, entre ustedes, y van eligiendo los grupos que están vacíos y se van incorporando. ¿De cuántos integrantes es el grupo? Y yo creo que en este curso le puse un tope de 10 o 11 por la cantidad, pero no más que eso. Creo que le puse 10 o 11 de tope. Ustedes ya van a ver si se les llena el grupo y les van a decir, no, este grupo te llena. Entonces ahí lo tendrán que dividir. Buenísimo, gracias, profe. El que tenga trabajos prácticos de años anteriores sirven, me hacen acordar a fin de año. A fin de año yo voy a decir, por ejemplo, Benjamín, estás libre porque no tenés los trabajos prácticos. Y vos ahí me vas a hacer acordar, profe, ¿se acuerda que yo le dije? Bueno, no me acuerdo. Me vas a mandar la nota, la libreta o el trabajo del año anterior, con qué profe lo hiciste a fin de año, me vas a hacer acordar de los trabajos prácticos que ya tenés hechos para que yo te vuelva a cargar las notas, pero solamente de los que tengas hechos. Si nosotros hacemos algo que no hayas hecho el año anterior, bueno, en ese te sumas a algún grupo y lo haces, ¿está bien? Bueno, si nosotros hacemos 4 trabajos prácticos en laboratorio, o hiciste 3 el año pasado, bueno, ese que te falte, ese no lo hice, pum, te anotas y lo haces. Entonces yo a fin de año voy a tener una sola nota tuya, y vos me vas a hacer acordar, acá están los otros 3 que faltan, lo hice el año pasado, y listo.
Bueno, listo, entonces. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Muchas Chao, gracias. profe, muchas gracias. Chau.